Soy Tomás Vega, tengo 49 años y durante más de 2 décadas he trabajado como sepulturero en el Panteón Municipal de Zacatecas. Pensaba que después de tantos años en este oficio ya lo había visto todo, que nada podría sorprenderme. Pero lo que descubrí aquella medianoche de noviembre cambió por completo todo lo que creía saber sobre mi trabajo, sobre la gente de este pueblo y sobre mí mismo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, sigamos con la historia. Mi nombre completo es Tomás Enrique Vega Castillo. Nací y crecí aquí en Zacatecas, en una casa modesta cerca del centro histórico. Desde joven supe que mi camino profesional sería diferente al de otros. Mientras mis amigos soñaban con ser abogados o ingenieros, yo me sentía atraído por el silencio, por los espacios donde la gente común prefiere no estar. Mi padre había sido jardinero del cementerio durante 30 años, y yo pasé gran parte de mi infancia jugando entre las tumbas antiguas mientras él podaba los cipreses y regaba las flores que las familias dejaban. Para mí el cementerio nunca fue un lugar de temor, sino de paz, un jardín donde la vida y el recuerdo se entrelazan de manera extraña pero hermosa. Comencé a trabajar oficialmente a los 23 años, primero como asistente, luego como sepulturero principal. Me casé con Verónica cuando tenía 28. Tuvimos 2 hijas que ahora son adultas y viven en otras ciudades. Mi esposa falleció hace 5 años de una enfermedad larga y desde entonces he vivido solo en nuestra vieja casa de cantera rosa. El trabajo se convirtió en mi refugio. Las noches en el cementerio, con su silencio profundo interrumpido solo por el viento entre los árboles, me daban una calma que no encontraba en ningún otro lugar. La gente del pueblo me conoce, me saluda con respeto en las calles, aunque algunos evitan acercarse demasiado, como si mi profesión llevara consigo algún tipo de marca invisible. No me molesta, he aprendido a disfrutar la soledad, a encontrar significado en el trabajo que hago. Cada tumba que cavo es un acto de servicio, una despedida digna para alguien que fue amado. El cementerio donde trabajo es uno de los más antiguos de Zacatecas. Fue establecido en 1842, mucho antes de que la ciudad se expandiera hasta rodearlo. Ocupa aproximadamente 6 hectáreas de terreno irregular, con secciones que datan de diferentes épocas. Hay un área con monumentos señoriales del siglo XIX, mausoleos de familias adineradas, con estatuas de ángeles y cruces de hierro forjado que el tiempo ha cubierto de pátina verde. Luego está la zona más reciente, con lápidas sencillas y nichos modernos. Y en la parte más alejada, casi escondida detrás de una hilera de eucaliptos enormes, se encuentra la sección antigua, donde están las tumbas más viejas, algunas sin nombre, otras con inscripciones que el clima ha borrado casi por completo. Es un lugar que pocos visitan, incluso durante el día. Los caminos de grava cruzan todo el cementerio, bordeados por cipreses que proyectan sombras largas incluso al mediodía. Hay una capilla pequeña cerca de la entrada principal, que se usa para ceremonias breves antes del entierro. Yo tengo una caseta modesta al lado de la capilla, donde guardo mis herramientas y donde paso las horas cuando no hay trabajo inmediato. El cementerio cierra oficialmente al público a las 6 de la tarde, pero yo suelo quedarme hasta más tarde, especialmente durante los meses fríos, cuando el silencio de la noche se vuelve casi tangible. Aquella noche de noviembre comenzó como cualquier otra. Era miércoles y el cielo estaba despejado, con miles de estrellas visibles a pesar de las luces lejanas de la ciudad. La temperatura había bajado considerablemente y yo llevaba mi chamarra gruesa de mezclilla, mi gorro de lana azul marino y mis botas de trabajo gastadas pero confiables. Había terminado mi turno regular alrededor de las 7 de la noche, pero decidí quedarme un rato más para reparar una sección del muro perimetral que se había agrietado con las últimas lluvias. Trabajé hasta casi las 10, mezclando cemento a la luz de mi linterna, aplicándolo cuidadosamente en las fisuras. El trabajo manual siempre me ha relajado, me permite pensar sin presión, dejar que mi mente divague. Cuando terminé, lavé mis herramientas en el grifo exterior de la capilla, las guardé en la caseta y decidí dar una última vuelta por el cementerio antes de irme a casa. Es algo que hago con frecuencia, una especie de ritual personal. Camino entre las tumbas, verifico que todo esté en orden, que no haya flores volcadas por el viento,
que las rejas de los mausoleos estén bien cerradas. Esa noche, mientras caminaba por el sendero principal, noté que la luna comenzaba a elevarse sobre los cerros que rodean Zacatecas. Era casi llena, y su luz plateada bañaba las lápidas, creando un paisaje que me pareció especialmente hermoso. El viento movía las ramas de los cipreses con un susurro constante, y en la distancia podía escuchar el ladrido ocasional de algún perro del vecindario cercano. Fue entonces cuando escuché algo diferente. Un sonido que no encajaba con el ambiente nocturno del cementerio. Era como un golpeteo suave pero persistente, metal contra piedra. Me detuve en seco, aguzando el oído. El sonido venía de la sección antigua, la que está detrás de los eucaliptos. Mi primera reacción fue irritación. Probablemente unos muchachos habían saltado el muro para beber cerveza o hacer alguna travesura. No sería la primera vez, pero había algo en el ritmo de ese sonido, en su regularidad, que me hizo dudar. No era el ruido casual de alguien jugando o vandalizando. Era metódico, como si alguien estuviera trabajando en algo específico. Encendí mi linterna y me dirigí hacia allá, pisando con cuidado sobre la grava para no hacer mucho ruido. A medida que me acercaba, el sonido se volvía más claro. Definitivamente era alguien cavando. Podía escuchar la pala raspando la tierra, el sonido característico del metal hundiéndose en el suelo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién estaría cavando en el cementerio a estas horas? Y más importante aún, ¿por qué en la sección antigua, donde nadie había sido enterrado en décadas? Cuando llegué a la hilera de eucaliptos, apagué mi linterna y me acerqué con cuidado, manteniéndome entre las sombras. Desde allí podía ver la escena con claridad gracias a la luz de la luna. Había 3 figuras trabajando alrededor de una tumba antigua. Llevaban ropa oscura y gorros, y aunque no podía ver sus rostros con detalle, me di cuenta de que eran hombres adultos. 2 de ellos estaban cavando con palas, mientras el tercero sostenía una linterna y parecía estar dando instrucciones en voz baja. La tumba que estaban profanando era una de las más viejas del cementerio, una lápida sencilla de piedra gris con una inscripción casi borrada. Sentí una mezcla de indignación y miedo. La profanación de tumbas es un acto grave, y estos hombres obviamente sabían lo que hacían. No eran vándalos adolescentes, se movían con propósito, con urgencia. Me quedé quieto, tratando de decidir qué hacer. ¿Debía confrontarlos? ¿Llamar a la policía? Mi teléfono estaba en mi caseta, a varios minutos de distancia. Si me iba para buscarlo, podrían terminar su trabajo y escapar antes de que yo regresara. Decidí esperar y observar, al menos hasta entender qué estaban buscando. Los hombres cavaron durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. Finalmente, el sonido de las palas cambió. Habían golpeado algo sólido. Uno de ellos se arrodilló en el hoyo y comenzó a limpiar la tierra con las manos. El otro le pasó una palanca de metal. Hubo un crujido fuerte, el sonido de madera vieja rompiéndose. Estaban abriendo el ataúd. Mi estómago se contrajo. ¿Qué podían estar buscando en un ataúd de más de 100 años? Los restos humanos a esa edad ya serían solo huesos, tal vez algunos fragmentos de tela, a menos que hubieran enterrado algo de valor junto al difunto. Joyas, documentos, oro. En el siglo XIX, algunas familias adineradas solían enterrar a sus muertos con objetos preciosos, pero la tumba que estaban profanando no parecía pertenecer a una familia rica. Era demasiado sencilla, demasiado olvidada. Me acerqué un poco más, arriesgándome a ser descubierto. Necesitaba ver qué estaban haciendo. El hombre que estaba dentro del hoyo sacó algo. A la luz de la luna y la linterna, pude ver que era una caja de metal, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, completamente cubierta de tierra. La levantó con cuidado, como si fuera extremadamente valiosa, y se la pasó al hombre que sostenía la linterna. Este la examinó brevemente, girándola entre sus manos, y luego asintió con satisfacción. Dijeron algo entre ellos que no pude escuchar claramente, pero el tono era de triunfo. Comenzaron a llenar el hoyo rápidamente, trabajando en silencio pero con eficiencia. En menos de 10 minutos habían terminado. Apisonaron la tierra, esparcieron hojas secas sobre el área para disimular su trabajo, y se alejaron caminando rápidamente hacia el muro norte del cementerio. Yo permanecí oculto hasta que los perdí de vista, y luego esperé otros 5 minutos antes de moverme, asegurándome de que realmente se habían ido. Cuando finalmente me acerqué a la tumba, la luz de mi linterna reveló lo que habían hecho.
Habían intentado disimular su trabajo, pero yo conocía cada centímetro de este cementerio. La tierra estaba removida, más oscura que el suelo circundante. Me arrodillé y miré la lápida. La inscripción era casi ilegible, pero con la linterna pude distinguir algunas palabras. Aquí descansa Emiliano, 1800. Dios lo acoja. El apellido estaba completamente borrado. No había flores, ni señal de que alguien hubiera visitado esta tumba en décadas. ¿Quién era Emiliano? ¿Y qué contenía esa caja que los hombres habían sacado con tanto cuidado? Sentí una curiosidad ardiente mezclada con un sentimiento de responsabilidad. Este era mi cementerio, mi lugar de trabajo. Alguien había profanado una tumba bajo mi custodia. No podía simplemente ignorarlo. Al día siguiente, llegué al cementerio más temprano de lo habitual, alrededor de las 7 de la mañana. No había dormido bien. Mi mente había estado dando vueltas toda la noche, tratando de entender lo que había presenciado. Fui directamente a la oficina administrativa del cementerio, un edificio pequeño junto a la entrada principal, donde trabajan el director y 2 secretarias. Toqué la puerta de la oficina del director, don Armando Flores, un hombre de 60 años que había administrado el cementerio durante los últimos 15 años. Le conté lo que había visto, con todos los detalles que pude recordar. Don Armando me escuchó con atención, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. «Tomás», me dijo, «esto es muy grave. Necesitamos reportarlo a las autoridades de inmediato». Pero luego agregó algo que me sorprendió. Aunque la verdad es que si lo que sacaron era una caja enterrada hace más de 100 años, probablemente nunca la recuperemos. Estos casos son muy difíciles de resolver. Me pidió que le mostrara exactamente qué tumba había sido profanada. Caminamos juntos hasta la sección antigua. A la luz del día, el área lucía diferente, menos misteriosa pero igualmente descuidada. Cuando llegamos a la tumba de Emiliano, don Armando se arrodilló y examinó la lápida con cuidado, pasando sus dedos sobre la inscripción gastada. «Esta tumba», me dijo lentamente, «ha estado aquí desde 1863, según nuestros registros más antiguos, pero no tenemos información detallada sobre quién fue Emiliano. Los archivos de esa época son muy incompletos. Muchos documentos se perdieron en un incendio en 1902. Se quedó pensativo por un momento y luego agregó: «Sin embargo, recuerdo que hace años, cuando yo acababa de empezar a trabajar aquí, un historiador local vino a hacer investigaciones sobre las personas enterradas en esta sección. Creo que se llamaba Octavio Ramírez. Tal vez él sepa algo sobre esta tumba». Esa tarde, después de terminar mis tareas habituales, decidí buscar a Octavio Ramírez. Don Armando me había dado su dirección, una casa en el barrio de San Benito, no muy lejos del centro. Era una casa colonial antigua, con paredes de adobe pintadas de color mostaza y una puerta de madera maciza. Toqué la aldaba de bronce y esperé. Después de un momento, la puerta se abrió y apareció un hombre de unos 70 años, delgado, con lentes gruesos y una barba blanca bien recortada. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con voz amable pero cautelosa. Me presenté y le expliqué que trabajaba en el cementerio y que necesitaba información sobre una tumba antigua. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. «Ah, el cementerio», dijo con entusiasmo. «Pasé años estudiando su historia. Por favor, pase». Me condujo a una sala llena de libros y documentos, con mapas antiguos de Zacatecas colgados en las paredes. Le conté lo que había presenciado la noche anterior, sin omitir ningún detalle. Octavio me escuchó con una intensidad que me hizo sentir que mi historia era más importante de lo que yo había pensado. Cuando terminé de hablar, Octavio se levantó y fue hacia una estantería, de donde sacó una carpeta gruesa llena de papeles amarillentos. «La tumba que describes», me dijo mientras hojeaba los documentos, «pertenece a Emiliano Salazar. Fue un comerciante que vivió en Zacatecas durante la segunda mitad del siglo XIX. No era particularmente rico ni famoso, pero hay algo interesante sobre él». Sacó una hoja con anotaciones escritas a mano. Emiliano Salazar estuvo involucrado en un evento histórico poco conocido. Durante la intervención francesa, en 1863, había un grupo de ciudadanos zacatecanos que apoyaban la resistencia republicana. Este grupo escondió documentos importantes y objetos de valor para evitar que cayeran en manos de las fuerzas imperiales. Según una leyenda local, Emiliano Salazar fue uno de los custodios de estos objetos.
Cuando falleció repentinamente ese mismo año, algunos creen que fue enterrado con un mapa o alguna indicación de dónde estaban escondidos esos tesoros. Me quedé mirándolo, tratando de procesar esta información. ¿Está diciendo que esos hombres sacaron un mapa del tesoro de su tumba?, pregunté, sintiendo que todo esto sonaba demasiado fantástico. Octavio sonrió con tristeza. No lo sé con certeza. Podría ser solo una leyenda, una de esas historias que crecen con el tiempo hasta convertirse en mito. Pero evidentemente, alguien cree que hay algo de verdad en ella. Alguien con suficiente convicción como para profanar una tumba en busca de esa caja. Se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Tomás, lo que presenciaste anoche podría ser el inicio de algo mucho más grande. Si esa caja realmente contiene información sobre un tesoro oculto, y si esos hombres logran encontrarlo, podríamos estar hablando de objetos históricos invaluables que pertenecen al patrimonio de Zacatecas. Deberías informar esto a las autoridades, pero también deberías tener cuidado. La gente que busca tesoros suele ser peligrosa cuando están cerca de su objetivo. Salí de la casa de Octavio con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía la responsabilidad de reportar lo que había visto. Por otro, una parte de mí sentía curiosidad, casi fascinación. Durante 25 años había trabajado en ese cementerio, conociendo cada tumba, cada historia, pero nunca había imaginado que bajo la tierra pudiera haber secretos así de profundos. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la cocina con una taza de café y traté de pensar con claridad. ¿Qué debía hacer? Si informaba a la policía habría una investigación, pero como don Armando había dicho, probablemente no llevaría a ningún lado. Los hombres que yo había visto eran profesionales. Sabían cómo no dejar rastros. Y además, ¿qué delito habían cometido realmente? Habían profanado una tumba, sí, pero no habían robado nada que perteneciera a una persona viva. La caja que sacaron había estado enterrada durante más de 150 años. ¿A quién pertenecía ahora? Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Hice mi trabajo, cavé 2 tumbas nuevas, ayudé en un entierro, podé los arbustos cerca de la capilla. Pero mi mente seguía regresando a aquella noche, a la imagen de los 3 hombres trabajando bajo la luz de la luna, a la caja de metal cubierta de tierra. No había vuelto a ver actividad sospechosa en el cementerio y comencé a pensar que tal vez ese había sido un evento aislado. Tal vez los hombres habían conseguido lo que buscaban y no volverían. Pero entonces, una tarde de viernes, recibí una visita inesperada. Estaba en mi caseta, tomando agua después de terminar de reparar una reja, cuando escuché pasos acercándose. Salí y vi a un hombre de unos 40 años, alto, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ropa casual pero cara. Me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenas tardes. ¿Es usted Tomás Vega?», preguntó. Asentí con cautela. «Me gustaría hacerle algunas preguntas, si tiene un momento». El hombre se presentó como Julián Andrade. Dijo que era investigador privado contratado por una familia que estaba tratando de recuperar objetos históricos perdidos. No mencionó nada sobre la profanación de la tumba, pero yo sabía exactamente por qué estaba allí. «He escuchado», continuó con tono casual, «que usted trabaja aquí desde hace muchos años y conoce bien el cementerio. Me preguntaba si ha notado algo inusual recientemente. Tal vez personas merodeando por las noches, ese tipo de cosas». Me quedé mirándolo, tratando de decidir qué decirle. Podía mentir, decir que no había visto nada, o podía ser honesto y ver hacia dónde me llevaba esa conversación. Decidí que la verdad, al menos parcialmente, era la mejor opción. «Hace unos días vi a 3 hombres en la sección antigua del cementerio a medianoche», le dije. «Estaban cavando en una tumba vieja». «Eso es lo que está buscando». La expresión de Julián cambió inmediatamente. La sonrisa falsa desapareció y fue reemplazada por una mirada intensa, casi desesperada. «Sí», admitió bajando la voz, «eso es exactamente lo que estoy buscando. Tomás, necesito que entienda algo. Lo que esos hombres sacaron de esa tumba no les pertenece. Es propiedad de una familia de Zacatecas que ha estado buscando esos documentos durante generaciones. Mi trabajo es recuperarlos y devolverlos a sus dueños legítimos». Me cruzó de brazos. «¿Y quién decide quién es el dueño legítimo de algo que fue enterrado hace 150 años?» pregunté. Julián suspiró. «Mire, entiendo su escepticismo, pero le voy a ser completamente honesto. La caja que sacaron de la tumba de Emiliano Salazar contiene un documento que indica la ubicación de un tesoro histórico. No es oro ni joyas,
sino documentos oficiales, objetos ceremoniales y artefactos culturales que fueron escondidos durante la intervención francesa. Estos objetos tienen un valor histórico incalculable para Zacatecas. Los hombres que los robaron planean venderlos en el mercado negro a coleccionistas privados. Si eso sucede, esos tesoros desaparecerán para siempre. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba, que me hizo creer que al menos parte de lo que decía era verdad. ¿Qué quiere de mí?, pregunté finalmente. Necesito que me ayude a identificar a esos hombres, respondió Julián. Usted los vio. Aunque estaba oscuro, tal vez recuerde algún detalle, algo que pueda ayudarme a rastrearlos. Y también necesito que esté alerta. Es posible que regresen, especialmente si encuentran pistas en el documento que sacaron. Le dije que lo pensaría y que volviera en unos días. Julián me dejó su tarjeta con un número de teléfono y se fue. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi caseta, mirando las sombras que proyectaba la luna sobre las tumbas, me di cuenta de algo. Durante todos estos años había visto mi trabajo como sepulturero como algo simple, directo. Cavaba tumbas, enterraba a los difuntos, mantenía el cementerio limpio, pero en realidad era el guardián de historias. Cada persona enterrada aquí tenía una vida, secretos, sueños, y algunos de esos secretos, aparentemente, no morían con ellos. Pasó otra semana. Julián no volvió, y yo comencé a pensar que tal vez había decidido buscar por otro lado. Pero entonces, una noche de martes, mientras hacía mi ronda habitual antes de irme a casa, escuché voces. Esta vez venían de la sección de mausoleos, donde están enterradas las familias más antiguas de Zacatecas. Me acerqué con cuidado, manteniendo mi linterna apagada. Había dos hombres parados frente a un mausoleo grande con la inscripción Familia Rodríguez en letras doradas sobre la entrada de hierro forjado. Uno de ellos era definitivamente uno de los hombres que había visto profanando la tumba de Emiliano. Lo reconocí por su estatura y la forma en que se movía. Estaban examinando el mausoleo con linternas, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar fragmentos de su conversación. Según el mapa, decía uno, debería estar aquí, en algún lugar dentro de este mausoleo. Pero está cerrado con candado, respondió el otro. Necesitamos herramientas. Me quedé helado. Así que Julián tenía razón. Los hombres habían encontrado un mapa en la caja de Emiliano Salazar y ahora estaban siguiendo sus indicaciones. El tesoro, o al menos parte de él, estaba escondido en el mausoleo de la familia Rodríguez. Tenía que hacer algo. Esta vez no podía quedarme simplemente observando. Saqué mi teléfono con cuidado y marqué el número que Julián me había dado. Respondió al segundo timbre. Julián, susurré, están aquí, en el cementerio, mausoleo de la familia Rodríguez. No se acerque, me ordenó. Manténgase escondido. Llegaré en 15 minutos con ayuda. Colgué y me quedé oculto detrás de un ciprés grande, observando a los hombres. Habían sacado herramientas de una mochila y estaban tratando de forzar el candado del mausoleo. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Cada sonido me hacía temer que me descubrieran. Finalmente escuché el ruido de vehículos acercándose. Los hombres también lo oyeron. Dejaron lo que estaban haciendo y corrieron hacia el muro norte del cementerio, desapareciendo en la oscuridad. Momentos después, Julián apareció corriendo por el sendero principal, acompañado por 3 policías. Les mostré hacia dónde habían huido los hombres, pero ya era demasiado tarde. Habían escapado. Sin embargo, en su prisa, habían dejado atrás su mochila con herramientas y, lo más importante, algunos papeles. Julián los recogió con cuidado y los examinó bajo la luz de su linterna. Uno de ellos era una fotografía de un documento antiguo escrito a mano. Era el mapa. Durante las siguientes horas, el cementerio se llenó de actividad. Más policías llegaron, acordonaron el área, tomaron fotografías. Yo di mi testimonio completo a los oficiales. Julián me agradeció efusivamente. Gracias a usted, vamos a poder recuperar el tesoro antes que ellos, me dijo. Me explicó que con la fotografía del mapa, su equipo podría localizar los objetos escondidos y asegurarlos apropiadamente. Los hombres que habían profanado la tumba eventualmente serían capturados. Todo había salido bien, pero yo no me sentía victorioso. Me sentía extraño, como si acabara de despertar de un sueño. En los días siguientes, los periódicos locales publicaron la historia. Tesoro histórico descubierto en cementerio de Zacatecas, decían los titulares.
Las autoridades confirmaron que, efectivamente, dentro del mausoleo de la familia Rodríguez había un compartimiento secreto donde Emiliano Salazar y otros ciudadanos habían escondido documentos oficiales, objetos ceremoniales y algunos artefactos religiosos durante la intervención francesa. No era un tesoro de oro y joyas, pero su valor histórico era inmenso. Todo fue entregado al Museo Histórico de Zacatecas, donde sería restaurado y exhibido. Julián me visitó una última vez para agradecerme. Me contó que los 3 hombres habían sido identificados y arrestados. Eran cazatesoros profesionales que habían investigado durante años las leyendas locales hasta dar con la historia de Emiliano Salazar. Me ofreció una recompensa, pero la rechacé. No había hecho esto por dinero. Ahora, varios meses después, mi vida ha vuelto a su rutina normal. Trabajo en el cementerio, cuido las tumbas, ayudo en los entierros, pero algo cambió en mí. Durante años pensé que conocía este lugar completamente, que después de tantas décadas no había nada nuevo que descubrir. Me equivocaba. Cada tumba tiene una historia, cada lápida guarda secretos. Algunas personas dejan atrás más que solo recuerdos, dejan misterios, piezas de historia que esperan ser descubiertas. Esa medianoche en el cementerio, cuando vi a esos hombres profanando la tumba de Emiliano Salazar, pensé que estaba presenciando un acto criminal, y lo era. Pero también era el inicio de algo más grande, el descubrimiento de una parte olvidada de la historia de Zacatecas. Ahora, cuando camino por el cementerio en las noches, miro las tumbas con ojos diferentes. Me pregunto qué otras historias están esperando bajo tierra, qué otros secretos duermen en el silencio de la noche, no con la intención de profanarlas, nunca eso, sino con un respeto renovado por el hecho de que la vida y sus misterios no terminan con el final de una vida. A veces solo se transforman, se esconden, esperan el momento adecuado para salir a la luz. Yo pensaba que mi trabajo era simple, que después de tantos años lo sabía todo sobre este lugar. Estaba equivocado sobre todo. El cementerio no es solo un lugar de descanso final, es un archivo viviente, un repositorio de historias, un jardín donde el pasado y el presente se encuentran de maneras que nunca imaginé. Cada noche antes de cerrar el cementerio, me detengo un momento en la tumba de Emiliano Salazar. Ahora tiene una nueva lápida, colocada por el Museo Histórico como agradecimiento por el papel que su tumba jugó en la recuperación del tesoro. La inscripción dice: Emiliano Salazar, 1820 a 1863, guardián de la historia, protector del patrimonio. Me gusta pensar que a Emiliano le habría gustado. Dedicó su vida a proteger esos objetos y más de 150 años después, su secreto finalmente cumplió su propósito. Los tesoros fueron recuperados, preservados, devueltos a la comunidad. Y yo, Tomás Vega, sepulturero de Zacatecas, tuve el privilegio de ser parte de esa historia. A veces la gente me pregunta si tengo miedo de trabajar en un cementerio, especialmente de noche. La verdad es que nunca he tenido miedo de los que descansan aquí. Ellos ya completaron su viaje. Lo que me asombra, lo que me hace sentir humildad, es darme cuenta de cuánto no sé, cuántos misterios todavía existen en este mundo, incluso en los lugares más familiares. Esa medianoche en el cementerio me enseñó que nunca debemos pensar que lo sabemos todo, que hemos visto todo. Siempre hay otra capa de realidad esperando ser descubierta, otra historia esperando ser contada. Y mientras yo siga trabajando aquí, seguiré siendo el guardián de esas historias, protegiendo tanto el descanso de los que ya partieron como los secretos que dejaron atrás. Antes de terminar, quiero agradecerte por haber escuchado mi historia hasta el final. Si te gustó, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Y recuerda dejarme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer sus mensajes y saber que estas historias llegan a personas de tantos lugares diferentes. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda que el mundo siempre tiene más misterios de los que imaginamos.